Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en una nueva edición de Indiferente Virreinal, la edición del mes de mayo, y esta vez es un poco atípica, pero porque, bueno, pues vamos a tener una conexión, no va a ser en directo, sino que va a ser en diferido. Vamos a tener una conexión con Francisco Mamani Fuentes, que ya ha estado en Indiferente Virreinal previamente, pero nos hace muchísima ilusión porque repite, y además repite pues desde el Cusco, lo cual le agradecemos muchísimo por el esfuerzo. Y bueno, Francisco Mamani Fuentes es investigador de arquitectura y construcción en los Andes coloniales. Ejerce, ¿no?, una mirada además riquísima, interesantísima, ¿no?, sobre una mirada histórico-social del arte que explora la intersección entre la agencia de los constructores, los comitentes, las técnicas constructivas, los materiales y el medio ambiente. Es decir, es todo un entramado, yo creo que es de una riqueza y saca siempre una mirada panorámica muy fructífera, ¿no? Muy fina, muy sofisticada. Entonces, sabemos de Francisco que en 2022 terminó su tesis doctoral en esa doble adscripción, ¿no?, en París, en la Universidad en Estéticas, Historia y Teoría de las Artes, la Escuela Normal Superior de París, y en la Universidad de Granada, con una tesis también con un título muy sugerente, ¿no?, enlazada con grande artificio, la carpintería de lo blanco dentro de la arquitectura religiosa del Virreinato del Perú en el siglo XVI y XVII. Entonces, desde la finalización del doctorado, siempre a Francisco debemos preguntarle, ¿y ahora dónde estás? Porque tienes un recorrido, la verdad, muy interesante y muy amplio, ¿no? Con toda una serie de becas, estancias, contratos. Y bueno, ahora estás con la Fundación Toma, ¿verdad? Y estás en el Cusco, pero vamos, has tenido estancias en los estudios andinos, en el Instituto Francés de Estudios Andinos del Perú, en el Centro de Estudios Históricos de la Universidad Internacional O'Higgins en Chile. Bueno, el recorrido es muy largo y muy amplio y como siempre muy sugerente. Entonces, en esa primera edición de Diferente Virreinal en la que nos visitaste, nos trazaste una visión general sobre la disciplina, sobre pues un poco esta mirada tan rica que tú ejerces sobre las técnicas constructivas y de esas arquitecturas coloniales, andinas. Entonces, en ese momento la verdad es que tu seminario, tu edición de Indiferente Virreinal encajó muy bien porque estábamos pensando en términos de espacio y en ese momento estábamos pensando en literatura y ciudad y estábamos pensando también en circuitos más allá de la ciudad. Entonces era una forma como de ir aterrizando el espacio hacia un ámbito constructivo muy concreto. Y en esta ocasión, bueno, nos emplazamos, ¿no?, en ese momento a que cuando siguieras trabajando pues en las distintas estancias que has hecho, nos emplazamos pues a encontrarnos de nuevo porque el proyecto que traías en mente, pues la verdad es que nos interesaba muchísimo. Entonces, hoy estamos ya digamos, en un espacio de mecenazgo. Hemos tenido varias sesiones a propósito del mecenazgo femenino y cómo se establecen los circuitos intelectuales, del gusto, eh, en un circuito letrado en el siglo XVII, en México. Y hoy es muy interesante porque hoy nos vienes a traer un estudio de caso complementario, porque bueno, pues nos sitúa en el siglo XVI en el Perú y en el monasterio de la Pura y Limpia Concepción de Nuestra Señora, también conocido como el Monasterio de la Concepción, que es el segundo monasterio femenino en Lima y el segundo de la orden concepcionista en la América Española después del de México de 1540. Entonces es muy interesante porque se edifica en 1573 a instancias de Inés Muñoz de Rivera, una figura muy destacada dentro de la sociedad limeña de ese momento de la colonia temprana. Entonces lo que vamos a ver es pues digamos, nos vas a abrir un campo nuevo, ¿no? Porque a la hora de buscar lecturas para preparar el seminario, pues realmente
pues ha sido un viaje interesante porque pues no hay nada sobre el tema, no hay imágenes tampoco, no estás construyendo campo, ¿no? Entonces lo que muy interesante hoy dentro de esta faceta tan nueva, tan poco explorada de esta historia arquitectónica del monasterio, nos vas a hablar de la agencia femenina, pero cómo interviene en la selección de elementos ornamentales, constructivos y también en la elección de los maestros constructores. Entonces, bueno, es siempre un gusto, ¿no? Es una presentación muy amplia porque pues también lo que haces pues siempre nos sugiere muchísimo. Entonces, hoy estamos en una segunda edición del seminario para hablar dentro de ese circuito de mecenazgo femenino donde ya hemos tenido varias sesiones y entonces hoy nos vas a contar pues de tus últimos trabajos alrededor de este monasterio concepcionista en la ciudad de Lima. Entonces, muchísimas gracias por venir y además también muchísimas gracias por el cambio horario y también por el cambio de espacio, ¿no? Porque pues desde el Cusco nos recibes esta tarde mañana. Cuando... Muchas gracias, Judith, por la presentación y sobre todo por la introducción de este tema. Em, la temática sobre este monasterio a mí me llegó de una forma bastante circunstancial, especialmente porque yo me especializo en trabajar cubiertas, cubiertas de madera. O sea, mi trabajo o mi identidad está asociada al techo y la gente me conoce por eso. Por lo tanto, llegué a este lugar por el techo de la cubierta de madera del monasterio, de la iglesia. Y esto se construye, bueno, aparece un primer concierto de obra en 1602. Estos documentos se encuentran en el Archivo General de la Nación del Perú. Y me empiezo a dar cuenta de algo bastante peculiar, que ya lo había catastrado anteriormente un historiador de la arquitectura que se llamó Antonio San Cristóbal, que era un español, pero que llevó su vida en el Perú porque era religioso. Y Antonio San Cristóbal hace un primer relevamiento de los conciertos, de algunos conciertos que le encontró. Antonio San Cristóbal no era especialista en arquitectura y madera. O sea, él sabía mucho o sea, tenía una mirada muy observacional de la arquitectura y es realmente como el padre de una gran arquitectura, de unas investigaciones de arquitectura limeña. O sea, cualquier persona que quiera estudiar Lima a nivel de la arquitectura tiene que pasar por Antonio San Cristóbal. Sobre todo porque hace un retorno sobre todo a los documentos, él tiene mucha investigación de archivo, entonces él hace un primer relevamiento de los conciertos de obra de muchas edificaciones, entre ellas este concierto que aparece sobre madera. Antonio San Cristóbal no conoce mucho como la terminología, pero lo identifica y realmente nos damos cuenta de otra cosa, que durante el siglo XVII empezaron a existir muchos edificios con este tipo de construcción de cubiertas de madera que se van a caracterizar por la lacería y por la presencia de casetones, es decir, que va a haber una mezcla de este lenguaje tradicional hispánico de la lacería, este sistema enlazado de cintas que forman figuras geométricas que vamos a encontrar en numerosos lugares dentro de la geografía hispánica y bueno, ibérica, porque también en Portugal lo vamos a encontrar. Y que además se va a mezclar con el lenguaje que se conoce técnicamente como a lo romano, lo que la historiografía llamaría el Renacimiento. Entonces ya ocurre eso y en definitiva no es una particularidad limeña, sino que era algo que estaba en constante, o sea, en contacto con lo que estaba ocurriendo también en España un siglo antes, el desarrollo de esta mezcla de ornamental, de casetones, que es este sistema como a lo romano, más la lacería, ya se estaba desarrollando muy fuerte en el siglo XVI. Entonces Lima en este sentido se suma a las grandes capitales, a las grandes ciudades de la corona en este momento. Evidentemente un poco más tardío porque bueno, el desarrollo de la ciudad también empujó a eso. Entonces me encuentro con este concierto y después sigo buscando en el archivo y me empiezo a encontrar con más documentos sobre el convento del monasterio de la Concepción. Y para esta sesión pensé en dos que me gustan mucho. El primero, el que tiene que ver con carpintería, y el segundo que tiene que ver con albañilería. Entonces están estos dos oficios. Porque, Francisco, cuando estamos hablando de la construcción de conventos de monjas, de la arquitectura, ¿no? Por lo que tú conoces,
¿Es habitual encontrar este tipo de documentación de la que nos vas a hablar ahora? Bueno, para el caso limeño es bastante común. O sea, hay bastante documentación porque esto lo puedo hacer de manera comparativa. Se encuentran más documentos de conventos femeninos que de masculinos. Ujú, Es probable que esa documentación haya quedado en los lugares de origen, o sea, como en el mismo monasterio, pero como había una necesidad, sobre todo como creo, o sea, en base como a lo que he podido catastrar, como las monjas necesitaban de ciertos personajes masculinos para poder llevar a cabo los conciertos, o las firmas, etcétera, había que ir a un notario, o sea, había que dirigirse a ese lugar. Entonces había como, o sea, ellas solas por sí solas no hacían estas transacciones, sino que necesitaban de ciertos como sujetos que serían como síndicos, abogados, que trabajaban con ella. O sea, habían figuras masculinas que estaban presentes, pero que no eran determinantes a la hora de la construcción del concierto, el concierto es un contrato. Por lo tanto, estos dos conciertos son de épocas diferentes. El de carpintería es de 1602 y aquí va a estar bajo el carpintero que se llama Alonso Velázquez, que es un sevillano muy conocido en la ciudad en este momento, en la primera finales del 16, principio del 17, una figura muy importante dentro de la carpintería de la ciudad, con la abadesa de este momento que se llama Rafaela Celis de Padilla. Este es el de 1602. Y el segundo es de 1627, en el que está el albañil Clemente de Mansilla, que no se identifica su, su lugar de origen, y la abadesa Bernardina del Castillo Orihuela. Para hacer una introducción sobre este monasterio, como tú decías bien, es el segundo de la ciudad, el primero es el de la Encarnación, y se construye a partir de una red de mecenazgo muy importante de lo que ha investigado así profundamente Liliana Pérez, que es de la Universidad de Sevilla. Su tesis doctoral va en esto y aquí le debemos mucho a Liliana por estas investigaciones que vienen también de mucho más antes. O sea, el trabajo de este monasterio ya lo hizo en algún momento en los años 40 y 60 Rubén Vargas Ugarte, que es uno de los historiadores eclesiásticos más importantes del Perú. Pero Liliana, desde una mirada de género, se acerca a este monasterio y bueno, y otras investigaciones como también, pensemos la de Amelia Almarzo, que también trabajó sobre mujeres y Perú, que también están, o bueno, o inclusive esta relación un poco conventual de Catherine Burns, que trabaja sobre los conventos en el Cusco. O sea, hay una bibliografía femenina muy interesante que en realidad no está hablando de la arquitectura, sino que está hablando más bien de las relaciones de las mujeres en espacios religiosos y no religiosos también. Entonces, estas beneméritas, como trabaja Liliana, son las que levantan estos primeros monasterios, y ya esta segunda, que es la Rafaela Liz de Padilla, ya no está la primera, que es la que funda, que ya había fallecido, y empiezan como, el concierto comienza, el de carpintería, con un problema. La iglesia no tiene techo. O sea, imagínense esta situación, o sea, ¿dónde se hace la misa? ¿Dónde se reza? O sea, evidentemente hay un problema. También por informaciones anexas, habían problemas económicos en el monasterio, entonces también eso provocó como que las obras fuesen más lentas. Entonces las monjas que estaban ahí, las religiosas, empezaron también como, bueno, eran las beneméritas. El convento de la Concepción no era un convento común y corriente, era de hijas de conquistadores, de nobles, y entonces había también como una relación, creo, cultural bastante interesante que se relaciona con todas las otras investigaciones que actualmente están haciendo sobre mujeres y mecenazgo en la arquitectura. Pensemos, por ejemplo, los trabajos de Sergio Ramiro sobre las mujeres en Castilla, sobre los Mendoza, otras investigaciones, por ejemplo, que tienen que ver directamente con la construcción de espacios, que están pensando en investigaciones en Italia, por ejemplo, Helen Hills, que también ha trabajado bastante sobre el tema de mecenazgo y mujeres. Incluso en España se ha acuñado el término de matronazgo para pensar este tipo de relaciones femeninas, no solamente con la arquitectura, sino que con todas las artes. Entonces creo que insertar a Lima dentro de esta red, dentro de este concepto de investigación y sobre todo de investigaciones sobre el tema,
también hacen algo que a mí me interesa bastante siempre, que siempre me pregunto, y que es, ¿qué cosas se pueden atribuir a un proceso colonial y qué cosas se pueden explicar a partir de un proceso temprano moderno? Creo que muchas veces nuestras investigaciones siempre se marcan por lo diferente, por lo colonial, por lo diferente que estaba ocurriendo en España, pero cuando empezamos a investigar o empezamos a mirar desde un poco más arriba, leyendo cosas que están pasando en Nápoles, en Castilla, en París, te empiezas a dar cuenta que en realidad no era muy diferente lo que estaba pasando en otros lugares. Entonces ahí se empieza a quebrar esta relación colonial de decir, ah, ya, quizás se demoraban mucho porque sí, es colonia. No tenían tanta plata, no habían tantos maestros, no. O sea, habían maestros importantes, había dinero, pero habían otros problemas, seguramente. Pensemos también que, como esto lo estudió muy bien Alejandro Osorio en su libro Inventing Lima, eh, la construcción de Lima como corte también estaba asociada a la construcción de edificios religiosos de gran dimensión. O sea, para los que no conocen Lima, hoy por hoy el convento de la Concepción está como cercenado. Eh, bueno, la historia del convento es bastante interesante porque durante el siglo XVII se construye esto que hablo, que estoy conversando. En 1687 hay un terremoto muy fuerte que destruye gran parte del convento. Hubieron anteriores también, pero este fue uno muy fuerte. El edificio se reconstruye con otro lenguaje constructivo, otro sistema constructivo completamente diferente. Ya no es madera, sino sistema abovedado. Pero con la República hay un crecimiento de la ciudad y, eh, y hay una avenida principal que articula la ciudad de Lima que se llama Bancay. Y esta avenida, el convento estaba en medio, o sea, se interponía en la dirección de esta gran avenida larga. Pero bueno, la República que decide cercenar el edificio y hacer la avenida Bancay. Ujú. Entonces la iglesia que hoy conocemos como la Concepción es mucho más pequeña, el claustro ya se eliminó y es como ahora un espacio comercial, o sea, toda esa arquitectura que nosotros vemos, que podemos visitar de la Concepción, es muy distante y diferente de esto de lo que yo estoy contando, de lo que pasó en el siglo XVII. Entonces, cuando trabajamos el primer concierto, que es el de carpintería, ocurre el primer problema. No hay techo, por lo tanto, las hermanas dicen, hay que hacer algo al respecto y empiezan como a buscar un maestro. Y el concierto en ese sentido, que es una cosa que me gusta mucho porque el concierto no solamente te entrega elementos netamente constructivos, que para mí son riquísimos, entrega también como un cotilleo que es muy rico a la hora de ciertos datos que hablan de ciertas prácticas en torno a la construcción. Y una de estas es la selección de maestros. La abadesa Celis de Padilla, junto con todas las otras que estaban ahí, bueno, yo no sé hasta qué punto las otras estarían involucradas, pero seguramente sí, eh, empiezan a buscar maestros. Y ellas se quejan en el concierto. Algo que es bastante como extraño que eso aparezca en un concierto. Dicen, nosotros hablamos con muchos maestros y a ellos solo les interesa el dinero y no nos están ofreciendo ningún tipo de solución o de diseño, nada. Ellos solamente quieren plata. Entonces nosotras, ellas dicen, hemos buscado al mejor maestro, que es Alonso Velázquez. Y con él, o sea, ellas hacen algo bastante interesante porque, como inciso, dentro el desarrollo de los conciertos de obra, normalmente un maestro va a hacer, o sea, un maestro carpintero, de albañilería, va a hacer como un proyecto y ese proyecto se va a subastar a la baja. Así es normalmente el mecanismo. Por lo tanto, los maestros de la ciudad iban a decir, bueno, yo por este proyecto pago tanto y el que menos ofrece se lo lleva. Esto no ocurre aquí. Aquí hay una relación directa del monasterio en elegir a los maestros. En primer lugar, a muchos que en realidad no servían porque no les interesaba realmente el proyecto, porque querían dinero, pero finalmente decían, nosotros vamos a elegir a dedo a esta persona porque sabemos que tiene una experiencia importante dentro de la construcción. Y eligen a los y dentro del concierto aparece algo bastante interesante, porque si bien la relación del mecenazgo y la selección del gusto está como a nivel
de subtexto. No es que ellas digan, nosotros queremos que se haga tal cosa. El lenguaje de los conciertos se constituye en plural, siempre. Entonces, esa forma del lenguaje nos empuja a pensar de que aquí hay una decisión coral, o sea, no solo del maestro, sino también de las mismas hermanas que están decidiendo cómo quieren su espacio religioso, a nivel como ornamental y aquí vamos a ver a nivel constructivo. Cosas que empiecen, y ahí empezamos a entrar a la parte constructiva. En el concierto, que solamente habla sobre el techo, las hermanas dicen que quieren una decoración que sea como otra iglesia. Y eso es fascinante. O sea, ellas ya conocían otra iglesia y querían que fuese como esa. Y dicen el nombre de la iglesia, Sí, sí, que era en este caso la iglesia del noviciado de la Compañía de Jesús. Y dicen, queremos que tenga tales elementos que tiene esto para que lo tengan acá. y qué elementos destacan que piden en la construcción. Elementos ornamentales que tienen que ver con la lacería y con como a niveles como de la carpintería. O sea, ellas sabían de carpintería, al menos no sé si a nivel del lenguaje más fino o constructivo, pero con el hecho de simple decir, queremos que sea así, ya te están diciendo todo, ya como hay un gusto determinado, tomando en cuenta que, claro, la mezcla entre lacería y sistema casetonado a lo romano era lo que estaba de moda en Lima en este momento. O sea, si nosotros hacemos como ponemos en relieve no solamente este concierto, sino los otros que hay dentro de la ciudad, era el sistema que estaba de moda. Todo se construía así. Pero Entonces ellas ellas no destacan, querían, ay, ellos perdón, destacan que quieren, que, perdón, ellas destacan que quieren el de una iglesia en particular. pero si es una moda y destacan en particular la iglesia de la compañía, ¿no crees que también hay algo ahí mm, más allá de lo que pueda ser estrictamente moda? O Puede ser que la iglesia de la compañía, del noviciado de la compañía, tenga esos elementos particulares. Vamos a decir que quizás vale. tiene algo que dentro de este lenguaje global, evidentemente pueden haber algunos elementos particulares, que pueden ser, por ejemplo, presencia de piña, que son estos elementos de pinjante, o la presencia también del pan de oro. Claro, eso no, como no tenemos el concierto del noviciado, no podemos saber exactamente cómo era eso. Y bueno, otro inciso importante que tiene que ver con un aspecto metodológico del tratamiento de los conciertos. Los conciertos no necesariamente van a ser lo que se va a hacer. Sabemos que, y eso pasa hasta el día de hoy, cuando nosotros queremos concertar algo para la construcción de una casa, de lo que queremos, siempre tenemos el problema de que se firma el contrato y a mitad de camino tú dices, sabes que en realidad no quiero que lo pintes azul, quiero que lo pintes verde, sabes que no, el material que prometí, que iba a ser cedro, muy, muy caro, en realidad bajó, no tengo tanta plata, vamos a cambiarlo a eucalipto, no sé, como algún tipo de cosas que pueden pasar y nos vamos a volver al notario a hacer esto porque es como para qué. Entonces creo que siempre hay que pensar el concierto no como la realidad, sino como una posible realidad, o como un proyecto. Pero más allá de esa realización material, lo que nos interesa es lo real, que es que ellas querían tal cosa, ellas tuvieron un problema, ellas eligieron a alguien. Y eso yo creo que el concierto de carpintería de 1602 es muy rico en esa información alternativa del gusto y de la selección de aspectos como que tienen que ver con, quiero que esto sea de alguna forma que se parezca a tal. Y Sí, sobre sí. todo porque yo creo que ellas entienden que así era como se entendía la dignidad de un espacio eclesiástico. No querían ser menos. Quizá no tenían tanta plata porque después hay un problema con el pago de este concierto, Ujú. pero ellas realmente saben que así es como se entendía el espacio religioso en Lima y que seguramente muchas de ellas, o sea, yo no sé si en eso sí, no estoy tan seguro de la vida de Rafaela Celis de Padilla, pero probablemente eran mujeres que venían, era una mujer que venía de Castilla, eh, había recorrido ciertas iglesias, sabía cómo eran las iglesias religiosas de la península, por lo tanto también entendía que era como un lenguaje arquitectónico y ornamental que entregaba dignidad al espacio religioso. Entonces, Y entonces dentro de toda esta negociación está claro que ellas eligen porque entienden y saben lo que quieren y negocian, entiendo,
la cantidad en términos económicos y hay también una negociación de tiempos porque ellas están sin techo. Sí, generalmente eso igual depende un poco del proyecto. En este caso son 2 años en este concierto. Y normalmente se hace a través del pago del tercio, que se paga un tercio cuando se inicia la obra, un tercio al medio y un tercio al final. O sea, tampoco es como una cosa, eso es bastante común dentro de los conciertos de obra. Que se hiciera realmente así, eso también hay bastantes discusiones porque también hay litigios que dicen, bueno, no me han pagado el último tercio, etcétera. Ya. Pero también me hace pensar otra cosa este concierto, que las abadesas o las religiosas del monasterio de la Concepción salían a la calle, tenían una relación con el espacio público muy importante, tanto de haber ido a otras iglesias como de saber que existe Alonso Velázquez, que Claro. era un gran maestro. El dato, quién hizo tal cosa, ellas tenían una relación con el espacio público que es notable. O sea, no estaban, o sea, seguramente más otras investigaciones lo pueden decir mucho más fehacientemente, pero al menos en esta dimensión constructiva y de saber quién es quién en Lima en 1602, ellas sabían mucho del espacio público o quién eran los sujetos que estaban trabajando. Entonces eso también es un elemento interesante. Claro, eso es súper importante porque yo creo que se rompe uno de los tópicos, ¿no? De que cada vez estamos avanzando más en la dirección contraria. Los conventos no eran espacios cerrados al Mm. mundo, sino que eran pues muy abiertos en todos los sentidos, ¿no? Y estaban al tanto de lo que se escribía, de lo que se representaba en teatro, de lo que se construía, de cómo eran las otras iglesias. Y es muy interesante lo que propones porque es otra vertiente más que ya en un temprano 17 estamos viendo como las mujeres dentro de esos espacios de recogimiento, ellas saben cómo lo quieren y ellas pueden diseñarlo desde esa experiencia y desde ese sentir, ¿no? Esa sensibilidad a la hora de diseñar su espacio. Y también creo que también se distancia, bueno, quizás en este documento, también se distancia un poco de lo que se entiende como mecenazgo, porque muchas veces el mecenazgo se entiende como que yo doy el dinero porque soy una mujer noble, importante, y dejo que otras personas se hagan cargo o sea, de ese proyecto. Eh, Creo que los trabajos que he visto al respecto, siempre hay como una especie como de distancia entre la matrona o quien da el dinero y la ejecución misma del proyecto. No veo como, porque bueno, muchas veces esa información no se encuentra, es cierto, es posible que sí hayan tenido una agencia importante en decidir, creo que la casa o la ventana mire hacia el jardín, por ejemplo, o que los espacios se coordinen en base a las necesidades del convento o de la casa. Seguramente sí, o sea, nadie da dinero y no dice cómo quiere que pasen las cosas. O sea, creo que, sobre todo si tú eres la que está directamente involucrada en ese proyecto constructivo, pero al menos la riqueza de estos documentos lo permite ver Sí, ese aspecto. sí, sí. Y en el caso del segundo, del de 1627, ese es con un albañil. O sea, aquí estamos hablando ya no de la cubierta, sino que estamos hablando ya de aspectos que tienen que ver con lo que técnicamente conocemos como la fábrica, es decir, los muros, los cimientos de un edificio. Y aquí el concierto, como para recapitular, es de Clemente de Mansilla, un albañil, y la abadesa Bernardina del Castillo Orihuela. Y aquí ocurre otra diferencia, y aquí hay un aspecto que me gusta, que es muy bonito del concierto, como del lenguaje notarial, y que también ocurre en el otro, y que he visto en otros conciertos que están involucradas mujeres religiosas, que dice, nosotras en nuestro locutorio. O sea, ellas en el concierto dicen físicamente dónde todas ellas se juntan y comienza el concierto. En el locutorio del monasterio y nombran a la abadesa y nombran a todas las otras que son como las más importantes, la vicaria, etcétera, pero en el locutorio. O sea, como que hay un lenguaje que te invita como a entrar a un espacio donde ellas están decidiendo y el concierto da cuenta de ese espacio de discusión entre ellas. No es que, no es que ellas vayan probablemente al notario, o sea, quizás el notario viene, en este caso, al locutorio y se hace la firma junto con otros sujetos que en este caso van a estarnos presentes. Porque en el caso del primero, la presencia masculina aparece sí, pero no es tan decisoria a la hora
de la decoración o de las decisiones. En este caso aquí hay hombres que están más presentes. En este caso, el proyecto es para poder trabajar el claustro del convento y arreglar algunos aspectos que tienen que ver con la arquería del claustro grande que le llaman en el documento, porque creo que la Concepción tenía dos claustros. Entonces, aquí aparece en la escena otra persona que es muy importante, que se llama Juan Martínez de Arona, que es el maestro mayor de la iglesia de la Catedral de Lima, un sujeto muy importante dentro de la escena limeña de la década de los 20, porque ya es una persona, es un maestro constructor y creo que después, que no me equivoco, fue alarife de la ciudad, o sea que fue un sujeto muy importante dentro de las decisiones constructivas. Y esta persona aparece en el concierto y empiezan como junto nuevamente con las hermanas de la Concepción a decidir cómo se tiene que hacer este claustro. En el fondo hay como una especie como de un triángulo. Está Mansilla, está Juan Martínez de Arona y están las hermanas. Y en este caso ocurre nuevamente ese aspecto comparativo de qué queremos que se haga. Y Ah, este aspecto es, queremos que el claustro grande se haga como el claustro de la iglesia de San Pablo de la Compañía de Jesús. Ese claustro ha cambiado muchísimo, no es el mismo que vamos a ver hoy, por lo tanto también ocurre esa como cosa de que, oh, quiero ir a ver cómo podría haber sido, problemas de la arquitectura, como Antonio San Cristóbal hablaba mucho de la arquitectura sumergida, cosas que no podemos ver y que solo lo vamos a conocer a nivel documental, con todos los problemas que yo les he contado un poquito de lo que significa acercarse a un concierto. Entonces, nuevamente empiezan la relación entre este triángulo y de decidir que queremos que sea como el claustro de San Pablo, de la Compañía de Jesús. El concierto detalla todo lo que se va a hacer, como el tema de los materiales, cal, arena, la producción de, ¿cómo se llama?, de ladrillos propios para la construcción, pero nuevamente aparece otro detalle que es interesante a la hora también de la agencia de ellas en el proceso constructivo. Ellas van a pagar directamente la producción de los ladrillos, o sea, tienen contacto con hornos y de ladrillo en algún lugar de la ciudad, eso no se especifica en el concierto, y ellas van a pagarle directamente a los peones de Clemente de Mansilla. Lo que me da a entender, a diferencia del concierto anterior, es que la situación económica de las concepcionistas en este momento era mucho mejor, ujú. porque ellas están más implicadas en, vamos a pagar tal cosa, vamos a hacernos cargo de esto. Y eso también hace que evidentemente el precio de la obra disminuya, porque ya no, generalmente los maestros se hacían cargo de todo el material y el que contrataba pagaba todo, o sea, como el pack completo. Pero aquí no, probablemente las hermanas tenían algunos contactos, quizás les saldría más barato pagar ellas solas los ladrillos y no que se hiciera a cargo el maestro que podría perfectamente poner un precio más alto, etcétera. Entonces creo que también hay una capacidad económica del convento que probablemente sea mucho mejor a la de 1602. Eh, entonces, claro, empieza eso mismo. eh, entonces ahí se pueden ver las dos diferencias. En el concierto de albañilería no hay una discusión sobre quién va a buscar, si son ellas las que buscan a Clemente de Mansilla. Pero lo que yo me he dado cuenta normalmente es que en los conventos femeninos hay una relación muy fuerte de la selección a dedo del maestro. Y eso yo creo que es bastante determinante de lo que veo comparativamente en otro tipo de obras constructivas. Por ejemplo, en una iglesia, que ya es otro tipo de construcción y otro tipo de, como de proyecto, se hace un llamado a partir de un proyecto y todos los maestros de la ciudad proponen una obra a la baja. Aquí no, son ellas quienes deciden. Será también porque me he preocupado más he encontrado más documentación femenina para poder decir que ellas hacían solamente eso. Seguramente los de hombres también lo harían así y era como una relación propia de ellos como con el mundo de la construcción. Pero bueno, es interesante ver esta documentación como
como una metodología de trabajo y partir, ¿por qué no?, de conventos femeninos, ¿no? Sí. ¿Por qué no? O sea, tomarlo como caso de estudio de origen y luego ver si en otros conventos masculinos, pues a lo mejor operaban así, pero me parece interesantísimo ver que en dos remates, en dos posturas, que han pasado apenas 20 años, de principios del 17, cómo cambian de algún modo, ciertos o la situación. O sea, en el fondo, ellas eligen materiales, ellas eligen maestros, ellas eligen diseño, ellas saben lo que quieren, porque, bueno, insistías en esa idea, ¿no? De que ellas se mueven, ellas salen, ellas han visto. Entonces, ellas quieren, tienen modelos. Y señalabas un aspecto muy interesante, ¿no? Que de apenas de 25 años, ¿no? De diferencia entre los dos documentos, como en el segundo caso, ellas ya a lo mejor están en una situación económica mejor y ellas son capaces ya no solo, otra vez, de elegir materiales, modelos, sino que además suministran esa primera materia prima porque pues tienen la posibilidad y tienen los medios y de esa forma también pueden evitarse algún intermediario, ¿no? Y Sí, ahorrarse algún precio exacto. y en ese sentido es un tipo de agencia, mm, pues es un paso más, ¿no? En la agencia, porque intervienen en la elección de esos materiales, ¿no? Y, y es todo un hallazgo, ¿no? Que hayas puesto en relación estos dos documentos, ¿no? Con 20 y pocos años de diferencia y ver el proceso donde estas mujeres, construyen, ¿no? Espacio y cómo es el diseño, ¿no? Me parece muy Sí, importante. y sobre todo que estamos hablando de una arquitectura que ya no está, es que también es muy triste de pensar, Mm, porque en realidad estamos como imaginándonos como una situación, imaginándonos como un diseño a través de la documentación. Y eso también tiene sus problemas, pero también tiene como, nos presenta una Lima diferente. total. ¿Podrías hacer alguna o intentar o imaginar algún tipo de reconstrucción a partir de lo que ellas dicen? Sí, en realidad no es muy difícil porque es que en realidad necesitaríamos el otro concierto, Ya, como en este caso, para poder decir cuál es el elemento de base. ya. Tampoco creo que haya muchas diferencias las tipologías que se utilizaban en el momento. Evidentemente es un universo bastante, tampoco es infinito. Pero bueno, uno de los trabajos que estoy haciendo ya ahora es justamente transformar a través de la documentación, junto con Javier Domingo, que es pasar de lo escrito a lo visual y Ajá. ver esta otra ciudad Bien. completamente. Pero Sí, bueno, eso es algo, que es algo específico de la madera, pero no en el caso de un claustro y la arquería que va a tener que va a copiar al de la Compañía de Jesús, ujú, que también es un aspecto que me llama la atención. Nuevamente, ellas miran a la Compañía de Jesús. sí, sí. Otra vez. Sí, está claro que, por ejemplo, en modelos teatrales tenemos que mirar muchísimas veces todos los festejos de la compañía son maravillosos porque son tan sistemáticos que nos dan todos los detalles y claro, es una forma de circulación también de esos modelos, en este caso hablando de modelos de teatrales y festivos, yo creo que porque instauran moda, ¿no? Y son muy sistemáticos a la hora y entonces yo creo que marcan muchísima tendencia en ese proceso de intercambio y circulación de modelos que van desde lo textual, literario, hasta lo constructivo, ¿no? Y lo visual. O como las mismas arquitecturas efímeras, por ejemplo. Exacto, exacto. Sí. Y luego también otra idea que has destacado y bueno, que me parece muy importante es a la hora es decir, que has insistido en que es un circuito de mecenazgo donde no hay un mecenas, porque son ellas las que, sin otra vez, sin intermediario, ¿no? Son ellas las que manejan pues todo el diseño. No es que en la documentación no aparece una entidad externa que financie el proyecto y ellas simplemente pues reciban. No, no, son ellas sin instancias, sin ningún tipo de instancias, las que directamente deciden, ¿no? Y eso me parece también muy interesante de lo que has hablado.
Especialmente porque si te das cuenta, no hay un arzobispo, no está el cura de la ciudad, o no sé, pues alguien que podría, quizás en el tercero se genera este triángulo que aparece Juan Martínez de Arona, Sí, que probablemente también estuvo ahí dirigiendo un poco la obra, pero en el momento en que se decide qué tal, y sobre todo que el lenguaje de los conciertos invita a pensar en la incorporación de ellas dentro de la agencia, siempre se escribe en plural, sí. y ese lenguaje hace que el pensar, o sea, quizás no tenemos la certeza histórica de que en el documento diga quiero que tenga tal cosa, pero esa invitación del plural hace decir sí, ellas hicieron algo. Y creo que eso quizás abre una posibilidad de mirada que es menos restrictiva y que le quita agencia a ellas. Si pensamos que no están haciendo nada, yo creo que sí, es su espacio. Ujú. eh, Viven ahí. Sí, sí. Sí, pues me parece, bueno, pues como siempre, ¿no? Francisco, lo que siempre nos trae es con esa mirada y con esa mirada al trabajo de archivo, ¿no? A la documentación, cómo eres capaz también de construir, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Mm. Ya estás en esa metáfora constructiva, ¿no? En esos espacios carpinteros, ¿no? Como siempre nos construyes una estructura y nos das, pues todos esos matices. No sé, yo creo que, bueno, pues que nos has presentado un caso de estudio, pues la verdad, interesantísimo para seguir avanzando y, y no sé, yo creo que tendremos que recibirte en alguna tercera ocasión porque yo creo que este trabajo no va a seguir adelante, va a seguir construyendo y vas a seguir armando más cosas, ¿no? Ahora Sí, me estás... encanta. Sí, sí, claro, y sobre todo porque mi gran pregunta es preguntarse cómo se hacían las cosas. Sí. O sea, a mí más que el qué, que es una pregunta muy de la arquitectura, me gusta el cómo. Y ese cómo involucra no solamente las cosas materiales de ese cómo, o cómo se significaba algo, sino quiénes estaban detrás de ese cómo. Mujeres, hombres, maestros, personas racializadas, etcétera, e indígenas. O sea, hay un universo muy grande de sujetos que en realidad enriquecen de la arquitectura de una manera eminentemente social, que es lo que que es lo que a mí me motiva a investigar, y sobre todo también relacionándola con investigaciones que no tienen que ver con construcción. O sea, mis bases documentales están ahí, o sea, propiamente de la construcción, pero yo me nutro de la historia colonial y de las investigaciones que se están haciendo ahora porque son indisociables. O sea, hay una cosa interdisciplinaria que está presente ahí. Entonces, debe ser también porque no soy arquitecto. Entonces necesito de esas otras fuentes de la propia historia. Sí, pues es como los filólogos que pensamos siempre en términos metafóricos, ¿no? Y necesitamos, la parte simbólica la tenemos clara, ¿no? Pero la metáfora siempre surge de un término real. Entonces, Mm. dentro de ese término real necesitamos la construcción, necesitamos el espacio, ¿no? Que nos permita hacer una lectura simbólica para trazar una metáfora. Mm. No sé, como siempre, muchísimas gracias, Francisco, porque además, bueno, ha sido un sacrificio muy grande por tu parte por la situación en la que estás ahora en el Cusco y por el cambio horario. Entonces, te agradezco muchísimo que hayas vuelto a venir por el archivo colonial y, y bueno, pues emplazarte, no hay dos sin tres, como dicen, ¿no? Lo dice, ya, yo feliz.